Hola amigos de YouTube. Somos Mazinger de BZ Voz. Esperamos estén bien. Y listos para otra historia de horror real. Esto fue tan solo 4 años antes de la historia del brujito de mi padre. Y aquí la tienen. En 1985, cuando mi padre tenía 9 años. Él, su hermana y mis abuelos vivían en un complejo habitacional, comúnmente llamados vecindades, que pululan en toda Latinoamérica y que son apartamentos pequeños, compilados unos tras de otros, de manera indiscriminada, con tal de que quepan el mayor número de familias posible. En el que vivían mis abuelos y mi padre, no era diferente. Tenía una entrada con un pasillo largo y estrecho, sin techo y paredes altas cubriendo el panorama adyacente. La única alegría de la que disponía la gente que habitaba dicha horrible vecindad, eran los jardines a los lados del pasillo, que remataban al final de este, con un árbol de mango viejo pero frondoso. En ese entonces mi abuelo trabajaba turnos rotativos en una fábrica que estaba muy lejos y llegaba al apartamento muy de madrugada y cansado de caminar, pues unos amigos le daban aventón, para dejarlos cerca de casa, pero aún así tenía que caminar bastante para llegar. Mi abuela se preocupaba mucho de esta situación y salía a esperarlo en una banca que se situaba debajo del árbol de mango de la vecindad. No se atrevía a esperarlo en la puerta de la calle, por la temible policía judicial, que hacía de las suyas en ese tiempo y que ahora ya no existe. Y la única compañía que tenía era una vecina. Famosa en el vecindario por ser una mujer escandalosa, temperamental y que no aceptaba burlas de nadie. Y también era famosa por usar blusones para dormir que no dejaban nada a la imaginación. Y salir con ellos a esperar a su esposo al mismo árbol del patio de la vecindad, pues ella también tenía un esposo que llegaba de madrugada. Pero por razones muy distintas, pues al señor le encantaba el licor y la vida nocturna y por eso llegaba tarde. Gustaba de la amistad con mi abuela. Porque mi abuela era la única que hablaba con ella. Y hablaban de miles de cosas. Entre ellas, los espantos que supuestamente aparecían en la vecindad. En una ocasión, luego de haber ocurrido un terrible asesinato múltiple de unos estudiantes supuestamente revolucionarios, en la cuadra de la vecindad. Asesinato que fue achacado al gobierno y sus tristemente célebres ejecuciones extrajudiciales. Mi abuelo no regresaba del trabajo. Y el ambiente era tenso y de temor por la situación de violencia represora en Guatemala. Y mi abuela dejó dormido a mi padre en su cama y salió al patio a esperar a mi abuelo en el árbol ya mencionado. Ella esperaba escuchar el cerrojo de la puerta y ver a mi abuelo y simplemente no pasaba. Cuando ya eran las 3 de la mañana y empezaba a desesperarse, escuchó un ruido a su derecha y cuando volteó a ver, mi abuela divisó a cabalidad a una mujer con un largo vestido blanco y el cabello en la cara. Y para colmo, allí viene la Carmen, exclamó mi abuela, pues así se llamaba la famosa vecina. Que, vale la pena mencionar, solo le hablaba a mi abuela. Ya que por ser controversial como era, todo el vecindario la detestaba. Carmen, o lo que parecía ser ella, solo se quedó allí, parada, sin moverse ni decirle una palabra. Mirando fijamente a mi abuela. Gimiendo y sollozando. Seguramente, Carmen quiere hablarme de su maridito, pensó mi abuela. Pues durante el día, todo el vecindario había sido testigo de una escandalosa pelea entre ella y su ebrio esposo que se había marchado jurando nunca más volver. Sin embargo, la mujer no se movió ni un ápice, tan solo se mantuvo en el mismo lugar, gimiendo y sollozando. Vaya una reina del drama. Pensó mi abuela casi agradecida por el hecho de que Carmen no se hubiera acercado a darle la queja sobre el proceder de su inútil esposo. Al cabo de un rato, se escucharon disparos en la lejanía y mi abuela ya no pensó en la escandalosa vecina y sin pensarlo mucho corrió hacia la puerta de la calle y buscó con la vista para todos lados. Y de mi abuelo, ni rastros. Cuando las sirenas de los autopatrullas sonaban con estridencia, mi abuela recordó lo peligroso que era estar en la calle y volvió a entrar encontrándose con la sorpresa de que la mujer de blanco se hallaba sentada, como esperándola, en la banca del árbol de mango. Ni modo. A escuchar quejas, se dijo, para sí misma, mi abuela. Y caminó lentamente hacia la banca. Y se sentó a la par de aquella mujer que, extrañamente, tenía el pelo sobre la cara y se dispuso a escuchar.
Casi al instante mi abuela sintió un terrible olor a carne putrefacta y agua estancada de flores, pero por su estricta educación y valores enseñados en una época donde el honor y respeto al prójimo prevalecía encima de la propia comodidad, no dijo nada. Hola Carmen, vaya noche. Dijo mi abuela, pero no hubo contestación. Qué frío está haciendo, ¿verdad? Preguntó mi abuela pensando que Carmen a lo mejor estuviera enojada por la indiferencia mostrada por su amiga a su ridículo problema. Pero la única contestación que tuvo fue un sollozo horripilante y de ultratumba. Vaya, pensó mi abuela, está mejorando su acto. Cuando la mujer sin decir nada más, se levantó y empezó a caminar a la parte oscura de la vecindad, que era la sección donde estaban los lavaderos y piletas con agua, que quedaba a un costado del árbol y la luz de los postes de la calle no podían iluminar debido a la frondosidad del viejo mangal. Rodeó la pileta, varias veces. Siempre gimiendo, pero había algo nuevo. La mujer caminaba como si no tocara el suelo y el olor a carne putrefacta era más intenso y nauseabundo. Mi abuela pensó, un poco más de higiene no caería mal. Y se rió con disimulo. Y hasta en ese instante de despreocupación, mi abuela se dio cuenta que los perros de la cuadra no paraban de ladrar ferozmente y que nadie en la vecindad hubiera salido a callarlos a pedradas, como usualmente pasaba. Y lo peor de todo, aquella mujer poco a poco se había descubierto la cara. Levantó el brazo y con el dedo empezó a llamar a mi abuela para que se acercara. Mi abuela hizo caso omiso y solo le dijo con voz fuerte, Carmen, si quiere hablar, venga acá, yo estoy esperando a mi esposo. Estoy preocupada y quiero estar pendiente de la puerta. La respuesta de la mujer no se hizo esperar, y lanzó un grito tan fuerte y desgarrador, que mi abuela no dudaba que lo hubieran escuchado a 6 cuadras a la redonda. Los ladridos de los perros cesaron de inmediato y las calles se llenaron de un silencio sepulcral. Carmen, cállese la condenada boca. Que los de la judicial van a venir y nos van a matar a todos. Gritó mi abuela, conteniendo la ira que la invadía ante tal falta de prudencia. La mujer empezó nuevamente como a flotar hacia donde mi abuela se encontraba, pero esta vez, su andar era errático y con aspavientos desatinados de la cabeza y los brazos. Como alguien psicótico. Y cuando pasó por un hado de luz de la calle que la iluminó por completo, se notaba un horrible rostro infernal, blanquecino y con ojos negros. Partes de la piel arrancadas y otras quemadas, la boca grande y alargada, como semejando un caballo y las manos iguales a la cara, pero con unas uñas largas, amarillentas y podridas. Tratando de alcanzar a mi abuela. Y ésta pensó, que Carmen ya estaba envejeciendo con descuido. El ente, siguió su camino con su andar terrorífico, cuando mi abuela, ya harta, gritó. Basta, hasta aquí la toleré, Carmen. Cállese y vaya a esperar a su marido a su apartamento, y ya no más drama. No es justo ni para usted, ni para su esposo, ni para todos los vecinos que tenemos que aguantar los escándalos, no es propio de una mujer que se respete a sí misma. Habiendo dicho esto, mi abuela se dio la vuelta y tan solo escuchó otro grito, más horripilante y ensordecedor que el anterior. Y luego la mujer desapareció entre la oscuridad de las piletas. Eso le enseñará, pensó mi abuela, y ya no dio cabida en su mente a tan desconsiderada mujer. Los minutos pasaban y nada de mi abuelo. Cuando se escuchó el fuerte sonido de aquel cerrojo viejo y destartalado, y mi abuela se sintió aliviada, cuando con asombro e incredulidad vio que quien entraba era Carmen, acompañada de su esposo, y ambos estaban ebrios. Carmen saludó con efusividad a mi abuela y el esposo, quien ya estaba a punto del desmayo etílico. Dijo buenas noches y sin detenerse, entró al pequeño apartamento donde vivía con Carmen. Esta contó a mi abuela cómo después de la aparatosa pelea con su esposo, lo había seguido a un concurrido y famoso bar, que se encontraba a unas cuadras de la vecindad, y se habían reconciliado y seguido la farra los dos hasta unos pocos momentos atrás, cuando la policía había sacado a todos del bar por hacer mucho escándalo. Mi abuela se quedó en una pieza sin dar crédito a lo que oía. Entonces preguntó, ¿no es usted con quien estuve hablando hace un rato? Y la respuesta de Carmen fue una sonora carcajada y un «yo no estaba aquí». Se despidió de mi abuela y entró al apartamento. Mi abuela, aún tratando de descifrar qué diablos acababa de presenciar, solo vio hacia dónde se encontraba la pileta, y en ese instante un intenso escalofrío recorrió su espalda cuando los perros empezaron a ladrar nuevamente, y fue allí cuando comprendió por qué nadie había salido a callarlos. Fue allí
Cuando comprendió que eso que había visto y creído que era una persona, en realidad era un ente maldito. Y cual atleta de la maratón corrió hacia el apartamento que ocupaban y lo cerró con llave y ya ni se preocupó de mi abuelo. Tan solo se acurrucó a la par de mi padre y no salió hasta la mañana siguiente. Mi abuelo, a quien no le pasó nada y tan solo se había quedado trabajando un turno extra, le dijo a mi abuela que tal vez por no haber sentido ningún miedo al confundir al espectro con Carmen, era que el espectro no había podido ejercer nada en contra de ella. Y dado el hecho de que estaba muy preocupada, no había distinguido bien las señales ni visto con juicio analítico el rostro de la mujer. Mi abuela dio gracias a Dios por haber salido bien librada de aquel trance y ya nunca más salió al patio de noche a esperar a mi abuelo. Y cuando Carmen tocaba la puerta, para hablar con mi abuela, esta solo le gritaba antes de abrir la puerta, que solo le abriría, si ella no iba vestida con ningún blusón ni vestido blanco. Bien amigos. Esta es la historia paranormal de mi abuela, quien me la contó con mucho cariño y este es un pequeño homenaje a ella, quien ya no está con nosotros. Comenten, suscríbanse y den like. Adiós.